Bueno, nuevamente el exministro de Salud Jaime Mañalich está ahí en medio de la polémica. Tras la controversia por el hospital de Puente Alto, ahora el ex subsecretario de Estado es cuestionado por pagar más de 20.000 millones de pesos en días cama a clínicas privadas. Queremos conversar más de este tema, para eso nos acompañan los diputados Javier Macaya y Marco Antonio Núñez, integrante y presidente respectivamente de la Comisión de Salud. Buenos días, diputados. Buen día. Muy buenos días. Hemos visto en medios de prensa, hemos averiguado que efectivamente se adjudicaron estas camas de hospital, de clínica, para el sector público, en el sector privado a alto precio. Y muchas de ellas incluso en la clínica Las Condes, clínica sabemos donde se desempeñaba el exministro antes de ser convocado a ser ministro. Por eso que creo que lo primero que vale la pena aclarar es cómo es el procedimiento que se debe seguir cuando en el sector público se quieren adjudicar o se quieren, digamos, contratar estas camas. ¿Cómo se hace? ¿Efectivamente se licitan? Siempre se tiene que licitar, pero yo quisiera aquí hablar de dos principios que tienen que guiar siempre la definición de los recursos públicos en situaciones como esta: camas críticas, UTI, UCI, invierno, gente que se está muriendo. Lo primero tiene que ver con el conflicto de interés. Si yo fui 15 años gerente, director de la clínica más prestigiosa y exclusiva del barrio alto de Santiago, y finalmente el resultado me dice que 6.000 millones en 4 años fueron asignados para que esa misma institución los reciba, yo tengo que tener cuidado. Pero lo segundo, pero una cosa es que hayan sido puestos sí, en la clínica y otra cosa es que la clínica, sí, cualquiera que sea, haya ganado una licitación que tiene base técnica, bases económicas. Vamos a la licitación, pero me parece extraño, habiendo una cantidad enorme de clínicas con UTI y UCI, que la misma, en la cual durante 15 años el ministro, que es el que toma la decisión, es la que se gana el premio gordo de la lotería. Pero nuevo, hay un segundo ¿el ministro toma la decisión o toma la decisión? Es que se lo pregunto porque yo no lo sé y creo que la gente no lo sabe. Le explico. ¿El ministro toma la decisión o se toma la decisión en base a un algoritmo y a criterios técnicos y económicos de una licitación? Lo Bien segundo distinto. que tiene que hacer un ministro es decir: yo fortalezco el sector público o voy a drenar millones y millones de dólares al sector privado. Y voy a la pregunta. Esto lo hace FONASA, efectivamente, el Fondo Nacional de Salud, que administra un billón de pesos al año, que son el 7% de aquellos que optan por estar en FONASA, más recursos cuantiosos que van directamente a los impuestos que pagamos todos. Efectivamente, aquí se hace una licitación, pero una licitación con puntaje, donde yo de manera subjetiva le asigno puntajes de calidad, de precio, que para mí y calidad son los más importantes, pero otros más. Y esto se hace normalmente con anticipación. Ahora podríamos perfectamente prevenir que en el invierno sabemos van a faltar camas críticas para niños, para adultos, UCI, UTI, y decir: mira, transparentemente veamos cuántos van a faltar y hagamos una licitación pública. Pero ¿qué es lo que ocurrió acá? Se gastaron 40% más que en el gobierno anterior de Bachelet. Por lo tanto, hubo una opción de transferir más a privados, a igual dificultad en inviernos con necesidad de camas UTI y UCI en Santiago y en el resto de las regiones. Y segundo, nosotros siempre pedimos una información del detalle en la Comisión Salud, y ahora se devela esta cantidad de recursos y particularmente la preferencia para ser suave por la clínica Las Condes. Partamos porque el diputado Macaya movió de una a la cabeza cuando habló del puntaje. Ahí como que dijo: a ver, aquí sí, la cosa no me está cuadrando. ¿Qué pasa? Acá yo tengo la convicción de que Jaime Mañalich y la Administración de Salud, el presidente Piñera, se han convertido en un fetiche muy apreciado a la hora en el fondo, de tener una batalla política. Y yo primero quiero decir de los antecedentes respecto a la adjudicación de la clínica Las Condes y otras clínicas, la clínica Tabancura, se hicieron en un proceso de licitación pública. Hay una resolución, que es la resolución 1747, yo creo que es útil que la ciudadanía chilena la pueda conocer, donde la clínica Las Condes, en una resolución de FONASA, una propuesta pública, la clínica Las Condes, por sobre la clínica Vespucio, por sobre la clínica Avansalud, un montón de clínicas privadas, tuvo mejor puntaje, y que no es subjetivo como plantea el diputado Núñez, un puntaje que tiene que ver con consideración de precio, en consideración de tiempo de respuesta, en consideración a la disponibilidad y características técnicas de los lugares que están licitando. En este caso, a mí me llama mucho la atención de que hoy día, en un momento en que nos encontramos, y fundamentalmente la nueva mayoría de la concertación, pregonando derechos garantizados
servicios para la ciudadanía y fundamentalmente en salud, prácticamente se vete la posibilidad de que las personas de más escasos recursos puedan acceder a una salud de calidad en los lugares donde se entienden las personas que tienen la capacidad económica para hacerlo. O sea, a mí me llama mucho la atención de que hoy día estemos en una pugna cuestionando de que la Clínica Las Condes, en mejores condiciones de precio, en mejores condiciones de tiempo de respuesta y de características técnicas, en un proceso de licitación pública, habiendo ganado a otros oferentes que estaban en ese proceso de licitación pública, que ojo, es un proceso que no significa que las camas se hayan comprado anticipadamente, es un proceso que significa solamente la posibilidad de derivar pacientes a un precio antes sabido y acordado. Yo creo que nadie se puede negar a que la gente opta a una mejor salud. Y esperamos que sea así. El problema es cuando se pone como, entre comillas, el negociado que puede existir detrás de todo bueno, esto. yo en eso quiero plantearte... A su punto de vista, ¿existe ese negociado? Yo estoy convencido de que no existe porque hay un proceso transparente y una licitación pública. Yo quiero compartir con Marco un tema. Yo soy un convencido de que la salud pública hoy día en Chile pasa por una crisis que no se origina en los últimos 4 años, una crisis que tiene 25, 30 años de historia, donde tenemos falencias graves de camas en el sector público, lo que significa que si tenemos esas falencias en el sector público reconocidas, 20 años de gestión de gobiernos de la concertación, 4 del gobierno del presidente Piñera y otros tantos hacia atrás, bueno, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? ¿Los vamos a dejar en la casa o tenemos la opción de mandarlos a un lugar donde hay provisión mixta de servicios de salud? ¿Sabe lo que a mí me llama la atención, diputado? Cuando usted dice, oiga, es curioso que esta licitación, que efectivamente tiene ciertos criterios, pero que luego el puntaje se lo otorga el ministro, ni más ni menos que director médico de la clínica, estoy parafraseándolo a usted. Bueno, si es que usted supo de esto, ¿cómo no hace 2 años, cuando esto ocurrió, no dijeron, oiga, momentito, mire la licitación en que el profesor decide, o sea, el profesor corrige la prueba y él decide cómo, con los criterios que se corrijan? Porque si es que fuera así, en que uno por sí y ante sí puede ponderar subjetivamente los distintos puntos de esta licitación, claro, obviamente habría un conflicto de interés si es que el que está poniendo el puntaje era el exdirector médico. ¿Cómo no conversamos de esto antes? Sí, no, yo quiero felicitar antes al diputado Macaya, ha hecho compatible, yo no sé cómo, el ser diputado y ser gerente de comunicaciones de Clínica Las Condes. Yo no he visto una propaganda más impactante en el último tiempo en la clínica, pero voy al punto. Mira, es una mala clínica, las chilenas no se pueden atender ahí entonces. En el hospital público de nuestro país, el promedio de día de cama de una UCI y de una UTI al día son 380.000 pesos. Especialista, infraestructura, enfermera toda la noche, UTI y UCI. Se está enfrentando a la muerte. En la clínica Las Condes, ese mismo servicio de día de cama, UTI y UCI vale 1.200.000 pesos precio de lista. La pregunta que yo le quiero hacer, o sea, 3 veces al diputado Macaya, 3 veces. El día cama. La pregunta que yo le quiero hacer, aquí hay puntajes, evaluaciones subjetivas. No, pero diputado, la pregunta la hice yo y la pregunta es otra. Pero está bien, si es que se lo pregunto, ¿cuánto se pagó por día cama? Ok, probablemente no se pagó el 1.200.000 pesos, pero ¿cuál fue el acuerdo? ¿Se pagó 1.800.000? Porque aquí hay pura subjetividad. Diputado, no tengo números. Pero lo único que es objetivo es que usted es diputado y los diputados tienen que fiscalizar. Exacto. Y si usted me está diciendo que la licitación no tiene por objeto adjudicar con criterios objetivos, sino que el ministro Mañalich recibía las hojas en su oficina y decía, a este que me cae bien le pongo 5, a este que me cae mal le pongo 3. No, porque a mis eso, amigos, ¿no? Bueno, o a mis amigos, peor todavía. Peor todavía. Si eso es así, como usted lo dice, mi pregunta es por qué usted como diputado de la República no se puso a gritar afuera del Mercurio, digamos, esta noticia, y me la viene a contar ahora, cuando el diputado, si bien es cierto, sí, todavía sigue siendo objeto de una eventual acusación, pero uno se explica que esto no haya sido motivo de noticia y de su disgusto antes. Sí, ¿sabe lo que pasa? Nosotros gritamos tanto que llegamos hasta querellarnos con el diputado Castro, con el ministro Mañalich. Pero a propósito de esto... ¿Por qué no lo hicimos? Porque Perdón, permanente... ¿se querelló contra el diputado, contra el ministro Mañalich? Ese era el nivel de intensidad de nuestra relación con Mañalich. Lo que quiero decir es lo siguiente. Me están morinando la perdiz, perdóneme. No, yo no tengo esa capacidad. Pero claro que la tiene. Yo le pregunto, ¿por qué no hizo esto antes? Y usted me dice, pero si lo hicimos, nosotros llegamos a querellarnos. Usted se querelló por un tema completamente distinto. Entonces no mezclemos peras con chicle. Ok, ya, ok. Dele. No, sí, peras con chicle. Mire, le contesto directamente. Nosotros permanentemente, al director de FONASA, que cambió en 2 ocasiones, y al propio ministro, vía oficio, nosotros pedíamos información del detalle. Nosotros ahora, es decir, en mayo del 2014, 2 meses después de que el ministro entrega su cargo y el director de FONASA entrega su cargo, tenemos por la vía de la nueva directora de FONASA que entró al computador
Le llegaron los Ahora informes. pero antes Este no usaba detalle. el computador ¿Por qué a no? mirar. ¿Sabe por qué no? Porque la información era global. Hemos gastado en transferencias a camas Y no se podía críticas obtener la información Es que particular. no la entregaban. Sí está. Y pasaban 30 días constitucionales para que se hiciera la respuesta y no se entregaba nomás. ¿Y qué nosotros teníamos que hacer? Finalmente estamos evaluando ahora o una acusación constitucional o la citación al La ministro. respuesta entonces que la información no la tuvieron No la antes, tuvimos. simplemente. Este detalle, pero, de que la usted- clínica es Las que- Condes recibió 6.600. Es que, a ver, diputado, nunca la usted tuvimos. dice que no la tiene, pero usted dice, No, no, diputado, que sí. a ver, está, ¿Y dónde cada está? año está en la ley de presupuestos del año pasado y lo pedimos y te acuerdas, el detalle- Marco? el Pero detalle particular el de detalle eso- con traspaso, hay un oficio, de hecho yo ayer en la Comisión de Salud, que Marcos todavía no había llegado, pedí esa información y esa información va a ser entregada, estaba disponible ahora, el año ahora, pasado. pero me refiero No, estaba a- disponible el año hace 2 pasado, años hay atrás. información pública, de transparencia, o sea, acá yo, oye, me llama la atención de que se plantee de que soy relacionado al público una clínica, acá estamos hablando, yo sí creo en un sistema de provisión mixta y creo que los pacientes que no tienen la posibilidad de irse al sector público porque no hay espacio, no tenemos por qué dejarlos condenados a su suerte en su casa, y hoy día el Estado le aporta a instituciones privadas como Pero, el Hogar diputado, de le pongo, por Cristo, ejemplo, el como tema la del Teletón. puntaje. Yo, ¿sabes? ministro, tengo que evaluar puntaje y tengo que evaluar Criterios entre la objetivos. clínica Tabancura, No, Avansalud, el Bicentenario. Hospital de son la del mismo FACH, dueño. la Universidad de Chile, No, pero la Clínica Ciudad del Mar, la pero me Clínica pongo en el Dávila. caso, me pongo en el Sí. caso de que yo, ministro, tengo la Tabancura, la Avansalud y la Clínica Tú tienes Bicentenario. que- El mismo dueño. Consideraciones técnicas, pues tú tienes que ver el precio, la disponibilidad de cama en el momento en que te mandan los pacientes. Tienes que ver las características técnicas también del equipamiento que está ofreciendo, si es UCI, si es UCI pediátrica, o sea, si tiene Pero otras la características. determinación en el momento que un paciente está crítico ahí, que dice que es de FONASA, que ojo, Sí, sí. yo lo tuve con un pariente muy cercano, tuvieron que trasladarlo a la clínica, una clínica del sector oriente también. Ujú. El criterio pasó por una conversación de pasillo de 2, 3 médicos que conversaron, 2, 3 llamadas telefónicas y dijeron, ¿sabe qué, señor? Aquí no se puede quedar porque está todo lleno, tiene que irse para allá. Y se percataron que no existía la Trajeron una capacidad técnica ambulancia, en el sector público. trajeron una ambulancia y lo Y lo trasladaron. Y así fue. Es un sistema que operó en ese minuto, con llamadas que nosotros nunca supimos a dónde se hicieron, cómo se hicieron, y se nos informó La que no hicieron pregunta, nada, va para allá. entonces, a ese paciente le deberíamos haber dicho que se fuera a su casa porque no había espacio, o lo mandábamos a la Clínica Las Condes, a la Tabancura, a la Está Dávila. bien, ya, fue O sea, trasladado, fue trasladado. Ese es el cuestionamiento que yo hago en este caso, o sea, porque al final el cuestionamiento que se está haciendo, que yo creo que se va a convertir en un boomerang, en algo que tiran de vuelta, porque en definitiva lo que están diciendo es que los pacientes, que hoy día todos concordamos que el sector público le falta espacio, le faltan camas, y vamos a trabajar en eso en unidad. Pero cuando obviamente tenemos que hacer el ejercicio en el momento crítico, como el caso de su tío, de su pariente, que no tenía la disponibilidad, acá lo que se está criticando es que se le mandó una clínica de buena calidad. No, diputado, perdón, pero lo No, que se es está eventualmente el discutiendo- criterio de Exacto, selección. Exacto, Sí, lo el que se criterio está de selección. discutiendo, a ver, El criterio diputado, de selección es objetivo, Paola, diputado, y yo a mí me gustaría pero que se pudiera convengamos para que la gente no enredemos a la opinión pública. Lo que estamos discutiendo es si es que, oiga, mi contendor político quiere dejar que la persona se muera en la calle. Lo que estamos Y esperamos discutiendo. que sea así, yo Paola, creo sí. en la buena fe Sí. y no creo que ningún diputado de A la ver, República yo también quiera lo creo. matar a un chileno. Sí. La discusión en este caso concreto Pero ¿cómo es solucionamos el problema? cuando yo mando a la salud privada, lo mando donde mis amigos, como dice el diputado presente, no lo digo yo, o a un lugar donde el Acá criterio está, Paola, técnico la respuesta haya está acá. sido... La respuesta es la resolución 1747 Ya, pero- del 29 de pero, mayo diputado, en la misma del línea que 2013. lo está- Y eso es. Y acá participó la Clínica Bicentenario, la Clínica Valparaíso, ¿Y Ciudad quién del Mar, ganó? ¿Y quién Vespucio. ganó? No siempre la Clínica... la pero clínica el y diputado- ojo, ¿Por qué no podrían solamente haber ganado un los punto, pacientes? Solamente ¿Le un punto. respondo? Solamente un punto. Ya. O sea, acá no es que haya ganado para siempre, que se hayan pagado estos 6.000 millones anticipadamente y te voy a mandar a los pacientes. Esto es un precio antes fijado que se sabe y se derivan pacientes y eso se En gatilla en caso ese de, momento. lo mando. Exactamente. Pero, diputado, o sea, yo claramente toda la familia está de acuerdo con que hubiese sido enviado y fue la mejor decisión porque gracias a eso se salvó, porque si no podría haber fallecido. 1, 2, 3. Así de grave era. Pero el punto pasa de antes, ¿no? En ese momento ya se trasladó, hay una decisión, hay toda una cosa que se armó para que así fuese. Es el momento en que está el ministro recibiendo un par de hojas y tiene que tomar la decisión Exacto. de ponerle un puntaje. Ahí ese es el No, la criterio toma que el estamos meollo viendo. del asunto. Ya, bueno, Está bien. FONASA, pero al parecer es el ministro el que pone puntaje en un inicio y dice a ver qué instituciones son o no son. ¿Qué se hace ahora en adelante para que a lo mejor no estemos en 4 años más hablando de una ministra quizás actual que eventualmente pueda, no Favorecer ella a tener quien- conflictos, pero que sí después se le critique porque tomó decisiones por tal y por cual clínica? Sí, mire, esa es la pregunta clave. ¿Qué hacemos de aquí adelante? Yo quiero preguntarle a los chilenos que se respondan a sí mismos la siguiente pregunta. Hemos visto cómo esta clínica, la Tabancura, la mayoría de las clínicas privadas en Chile en los últimos años se han extendido en su infraestructura, en su capacidad de comprar tecnología muy cara, de contratar especialistas y crecer. Y hemos visto cómo nuestros hospitales se van empobreciendo.
Y uno dice, ¿dónde está la respuesta a esta realidad que la gente ve? Va en la micro y ve como la clínica tremenda, el estacionamiento, el edificio, la torre nueva. Y el hospital mío de mi comuna cada vez peor y sin médico. Aquí está la respuesta, tiene que ver con recursos. Porque, ¿qué es lo que se debe hacer en una situación tan compleja y tan cara y tan difícil como son las camas críticas? Primero, transparencia. Segundo, planificación. Tercero, ponerle coto a los conflictos de interés. Cuarto, ser capaces de, con criterio, decir, mira, aquí va a haber, y estoy de acuerdo contigo, una coordinación público-privada para que la calidad y el precio finalmente haga que las personas ganen. Diputado. Y no esta situación opaca donde, a ver, seamos claros, el gobierno Piñera transfirió un 40% más a las clínicas comparativamente con los mismos problemas que en un gobierno anterior. Diputado, y no solo eso, que se nos acaba el tiempo. se seleccionaron algunas clínicas donde, por favor, todos sabemos la relación estrecha, porque yo lo conozco bien, fue profesor mío y se fue a la clínica Las Condes y después fue ministro, después de 15 años. ¿No le parece al ministro Mañalich que debió ser más cuidadoso en términos de presentarnos Diputado, un papelito a propósito, para precisamente- justificar 6.000 millones de dólares? Precisamente a 6.000. propósito de eso, usted no solamente ha puesto el dedo respecto a los eventuales conflictos de interés, Sí. usted ha dicho directamente que el ministro favoreció a sus amigos en Clínica Las Condes. ¿Usted cree entonces que hay antecedentes para acusarlo constitucionalmente y luego pasar antecedentes a la Fiscalía? Yo creo lo siguiente, como nunca, y Javier es testigo, en el Congreso estamos dedicados a leyes que son muy trascendentes para la vida de todos los chilenos, de todos nosotros. Reforma tributaria, reforma educacional, la reforma al régimen electoral, etcétera, etcétera. Hay una nueva constitución. Probablemente no vamos a tener tiempo, pero cuando usted me pregunta, Paola, si el ministro se hace merecedor de una acusación constitucional porque estamos en los plazos, sí, no sé si tendremos tiempo. Pero, ¿qué es lo importante? Dejar esto atrás, un gobierno de conflictos de intereses y de traspasos a privados. Y ahí ya lo ha hecho la ministra Elia Molina. Se acabaron las construcción de hospitales concesionados, vamos a construir desde el Estado con una inversión a fortalecer el sector público y a integrar la transparencia a estas decisiones de 20.100 millones de pesos en 4 años. Justo en el tiempo para finalizar. La transparencia está. Esto fue, y son licitaciones que se pueden revisar, que la Contraloría les da el visto bueno. O sea, ojo con eso, hay una licitación el 2010 y otra el 2013. Son licitaciones donde la Contraloría hace un check, una toma de razón respecto a una resolución que acá, o sea, acá no se puede licitar al voleo porque yo tengo un amigo en el sector privado y que puedo decirle porque, o sea, si los precios son inferiores, si las condiciones técnicas son mejores, o sea, yo no tengo por qué no licitarle a la clínica X, a la clínica Las Condes, a la clínica Y. O sea, yo creo que ahí está el punto, y hacer un punto político donde al final los enfermos chilenos, los pacientes chilenos sean la artillería de esa trinchera política, me parece que es mal. Muchas gracias, diputado. Bueno, ojalá en un futuro estemos hablando que el Barros Luco tenga la misma calidad técnica Eso que es, Las Condes. eso Que es. esté muy bien, Y en eso, diputado. Ahí y en hay eso acuerdo vamos a actuar transversal. juntos, vamos a Ya. trabajar juntos en eso. Ya que Gracias estén a bien. ambos.